Desde tiempos remotos, las civilizaciones han sentido un llamado que surge desde las entrañas mismas del planeta. Es una voz silenciosa y profunda que invita a mirar más allá de lo visible, hacia un entramado de energías que parecen sostener la vida y el misterio. Muchos pueblos antiguos, sin conocerse entre sí, coincidieron en señalar ciertos lugares como sagrados, centros donde el cielo y la tierra se tocan. En esos espacios, lo espiritual y lo físico se unían, revelando una antigua intuición de que la tierra no es inerte, sino un organismo vivo que respira, palpita y comunica. A lo largo de los siglos, los sabios, chamanes y sacerdotes han buscado estos vórtices de energía, lugares donde la fuerza de la naturaleza se percibe más intensa. Allí las aguas manan con una pureza inusual, las montañas irradian una presencia imponente y las piedras resuenan con un eco interior. No es casualidad que templos, pirámides y santuarios hayan sido erigidos sobre estos puntos. Los pueblos los reconocían como portales, puertas hacia lo invisible, hacia los planos donde el alma podía recordar su origen. Cada cultura lo interpretó con sus símbolos, pero la sensación fue universal. En el desierto, en la selva o entre los hielos, ciertos enclaves parecen mantener un pulso constante con el corazón del mundo. Las líneas ley, aquellas rutas energéticas que se cruzan por todo el planeta, reflejan de algún modo la antigua comprensión de las redes terrestres. Si la Tierra fuera un cuerpo, esos lugares serían sus chakras, sus centros vitales, sus pulmones sagrados. Las culturas primitivas no necesitaban aparatos científicos para percibirlo. Bastaba la sensibilidad de su conexión con la naturaleza. Allí donde el silencio se volvía total, o el viento parecía hablar, se sabía que uno estaba en presencia del misterio. El concepto de portal no solo alude a una puerta física, sino a una transición de estado de conciencia. En las tradiciones chamánicas de América, por ejemplo, se utilizaban cuevas, montañas o lagunas sagradas como puntos de encuentro entre lo humano y lo divino. En templos orientales se hablaba de alcanzar el nirvana a través de ciertos espacios de meditación por su vibración excepcional. En África y Oceanía, las tribus representaban las entradas al mundo espiritual a través de piedras alineadas o círculos rituales. En todos los casos, el patrón se repite. El lugar importa, y su energía puede activar dimensiones invisibles del ser. Pero, ¿qué produce esa energía? Algunos científicos y estudiosos modernos han buscado respuestas físicas, hablando de campos magnéticos, radiación natural o concentraciones geológicas particulares. Sin embargo, aún más allá de lo medible, permanece la sensación ancestral de que existe una inteligencia en el planeta. No una inteligencia humana, sino algo más vasto y antiguo. Las montañas parecen custodiar memorias, los océanos laten con un ritmo que supera la comprensión, y los desiertos guardan un silencio tan denso que parece contener siglos de sabiduría. El hombre, al detenerse ante estos espacios, siente una humildad que lo devuelve a su esencia más pura. En el origen de muchas culturas, los mitos relatan que el mundo fue creado desde un punto central. Ese centro funcionaba como el primer portal, el eje donde los dioses descendieron para dar forma a la vida. Los hindúes lo llaman Meru, los mayas lo ubicaban en Tulán, y los andinos lo reconocían en el Cusco, el ombligo del mundo. Cada cultura tomó ese eje como su referencia espiritual, un punto donde la tierra parecía conectarse con el cosmos. Eran más que lugares sagrados, eran coordenadas del alma, diseñadas para recordar al ser humano su vínculo con el todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, este conocimiento fue diluyéndose en la vorágine de la modernidad. La humanidad construyó ciudades y carreteras donde antes había rutas de peregrinación sagrada. Los templos antiguos se convirtieron en ruinas, y el ruido constante de la civilización ensordeció aquellas frecuencias sutiles de la tierra. Aún así, el eco no desapareció. De vez en cuando hay quienes sienten ese llamado interno a buscar algo más, a viajar no solo geográficamente, sino espiritualmente hacia esos puntos donde el tiempo parece detenerse.
Es como si la Tierra, paciente y sabia, siguiera esperando a que recordemos su lenguaje. El misterio de los portales sagrados no reside únicamente en su existencia física, sino en lo que despiertan dentro del ser humano. Al cruzar una puerta simbólica, el viajero entra también en una nueva comprensión de sí mismo. La energía que emana del entorno actúa como espejo y catalizador. Muchos relatos hablan de visiones, de estados de calma profunda o de experiencias trascendentales vividas en estos lugares. Los griegos los llamaban ónfalos, los egipcios templos del horizonte, los celtas anillos de piedra. Bajo distintos nombres, todos compartían una misma búsqueda: la comunión con lo invisible. El mapa secreto de estos lugares, según estudiosos modernos del esoterismo y la arqueología simbólica, podría formar un entramado que conecta puntos distantes mediante geometrías precisas. No se trata de superstición, sino de una intuición geométrica presente desde hace milenios. Templos distribuidos en patrones relacionados con las estrellas, pirámides alineadas con constelaciones o monolitos orientados según los solsticios. Esas coincidencias, repetidas en culturas separadas por océanos, despiertan la sospecha de un conocimiento universal perdido: la comprensión de la Tierra como red energética viva. Aunque la ciencia moderna aún debate la naturaleza de esa conexión, existe un consenso en algo más sutil pero igual de poderoso. Los lugares sagrados modifican la percepción. Quien camina por Machu Picchu al amanecer, quien contempla las pirámides bajo el silencio del desierto, o quien se sienta frente al lago Titicaca bajo un cielo estrellado, experimenta algo difícil de describir con palabras. Es como si las barreras del tiempo y el pensamiento se disolvieran. La mente se aquieta, el corazón se abre y lo eterno se asoma. Tal experiencia no requiere fe ni dogma, solo presencia. El llamado de la Tierra antigua sigue sonando, aunque ya pocos sepan reconocerlo. No es un murmullo que provenga de los oídos, sino del alma. Cada piedra, cada corriente de aire, cada chispa de fuego en un ritual ancestral parece repetir un mensaje olvidado. Recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes. En esa memoria colectiva yace una sabiduría que no pertenece a ningún pueblo en particular, sino al espíritu mismo de la humanidad. Los portales no son solo destinos, son recordatorios de nuestra conexión con el cosmos. Así, cuando alguien observa un antiguo sitio arqueológico, no está viendo únicamente una obra humana, sino un diálogo entre el hombre y la tierra. Las manos que levantaron columnas y alinearon rocas lo hicieron guiadas por una comprensión energética que hoy apenas empezamos a redescubrir. Cada piedra es un fragmento de una lengua perdida, cada santuario una palabra pronunciada por la tierra misma, y cada viajero un oyente llamado a descifrar ese mensaje con reverencia. En los próximos capítulos recorreremos el mapa oculto de estos 30 portales y lugares sagrados, desentrañando no solo sus historias y mitos, sino también las energías que los sostienen. Desde los Andes hasta Egipto, desde el Océano Pacífico hasta el corazón de Asia, descubriremos que todos los caminos conducen al mismo punto: el reencuentro con la vibración primordial que habita en la Tierra y en nosotros mismos. Este viaje no es solo hacia el pasado, sino también hacia el interior, porque comprender los portales del mundo es, en última instancia, abrir el propio portal interior. Si este viaje te inspira y disfrutas explorando los misterios del pasado, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué otros temas históricos o mitológicos te gustaría descubrir en futuros episodios. Cada historia es una puerta, y juntos podemos abrirlas una a una. En lo alto de los Andes, donde el aire es tan puro que parece contener ecos de antiguas plegarias, se extiende el Valle Sagrado de los Incas. En su corazón palpita Cusco, una ciudad nacida del mito y del misterio que los antiguos consideraban el ombligo del mundo. Para los hijos del Sol, aquel punto no era un simple asentamiento, sino el centro energético del universo. Desde allí, las líneas invisibles del poder, las ceques, se extendían hacia cada rincón del imperio, uniendo templos, montañas y lagunas
en una red de equilibrio sagrado. Cuenta la leyenda que Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron de las aguas del lago Titicaca guiados por el dios Inti. Su misión consistía en fundar una ciudad donde el bastón de oro que portaban se hundiera en la tierra sin resistencia. Cuando esto ocurrió en el valle del Guatanay, comprendieron que habían hallado el punto exacto donde el cielo y la tierra se daban la mano. Así nació Cusco, el corazón espiritual del Tahuantinsuyo, que en lengua quechua significa el ombligo. Aquel mito no solo hablaba del origen del imperio, sino también del punto de conexión entre lo humano y lo divino. El diseño de Cusco no obedecía a un orden casual. Vista desde los cielos, la antigua ciudad tenía la forma del puma, animal sagrado que simbolizaba la fuerza y la protección. La cabeza del felino se encontraba en Sacsayhuamán, su corazón en la plaza central, y su cola se extendía por los caminos que conducían al valle. Cada templo, cada calle y cada piedra respondían a un patrón cósmico. Las construcciones estaban orientadas según los solsticios y equinoccios, y la disposición urbana parecía rendir homenaje a las estrellas del firmamento. Cusco no solo era una capital política, era un modelo terrestre del universo incaico. Los incas concebían su territorio como un cuerpo vivo, atravesado por flujos de energía que circulaban entre las montañas y los ríos. En esa lógica, el Valle Sagrado representaba el sistema nervioso del imperio. Las montañas, llamadas apus, eran consideradas seres conscientes, guardianes de la vida y mensajeros del cosmos. El río Vilcanota se veía como una serpiente sagrada que corría en paralelo a la Vía Láctea, reflejando el arriba y el abajo en armónica correspondencia. Cuando los sacerdotes ascendían a los templos o realizaban ceremonias en las alturas, buscaban mantener ese equilibrio entre los mundos. El templo del Coricancha, cuyo nombre significa recinto de oro, era el centro espiritual y energético de Cusco. Sus muros de piedra perfectamente tallados estaban cubiertos por láminas doradas que reflejaban la luz del sol en todas direcciones. Los sacerdotes del Inti realizaban rituales diarios allí, invocando el poder solar como fuente de vida y armonía. Pero más allá de su esplendor, el Coricancha ocultaba una red simbólica. Desde su interior partían líneas invisibles, como rayos de energía, que conectaban con más de 300 lugares sagrados distribuidos en los alrededores. Esta estructura geométrica, conocida como sistema de ceques, funcionaba como un mapa espiritual del Tahuantinsuyo. De entre todos los destinos del Valle Sagrado, Machu Picchu es quizás el más profundo y enigmático. Construida en lo alto de una montaña que dialoga con las nubes, su ubicación exacta no es fruto del azar. Cada piedra parece respirar, cada terraza vibra al compás del viento y el rumor del río Urubamba abajo parece marcar el tiempo en otro ritmo. Según los sabios andinos, Machu Picchu fue concebida como un centro de conexión entre la energía del sol y la tierra, un punto donde los sabios practicaban ceremonias de contemplación y purificación. Al amanecer, el sol atraviesa las ventanas del Templo del Sol con precisión matemática, iluminando solo ciertos sectores, como si marcara un código secreto sobre la piedra. Los incas comprendían que la arquitectura debía dialogar con la naturaleza. No se trataba de dominar la montaña, sino de convivir con ella, de tallar muros que siguieran las formas del entorno sin romper su equilibrio. Por eso las construcciones del Valle Sagrado parecen emerger de la roca misma, como prolongaciones del espíritu de la tierra. Incluso las terrazas agrícolas cumplían una doble función: alimentar al pueblo y armonizar las corrientes de energía del suelo. Las piedras redondeadas, dispuestas con exactitud, actuaban como canales vibracionales que mantenían viva la conexión entre el hombre y el paisaje. En el pensamiento andino, el tiempo se concebía como un círculo, no como una línea. Lo pasado, lo presente y lo venidero coexistían, y los lugares sagrados eran puntos donde esa continuidad se manifestaba con más intensidad. Por eso, los portales naturales de la región, como las cuevas o los cañones, eran utilizados en rituales de tránsito y renacimiento espiritual.
se creía que al entrar en una cueva o pasar bajo un arco de piedra, el espíritu podía cruzar momentáneamente hacia el mundo de los dioses. Ese poder simbólico del paso entre planos convirtió al Valle Sagrado en un escenario de aprendizaje para la élite espiritual del imperio. Las ceremonias dedicadas al Inti Raymi, la gran fiesta del sol, eran la culminación de esa conexión cósmica. Durante días enteros, los sacerdotes preparados en Coricancha acompañaban al Inca hacia la explanada de Sacsayhuamán. Allí, ante las multitudes, se representaba la unión del astro rey con la madre tierra, la Pachamama. El fuego sagrado ardiendo simbolizaba el pulso de la vida, y cada danza repetía los movimientos de los cielos. Estas celebraciones no eran meras festividades, eran actos de equilibrio universal, recordatorios de que el bienestar humano dependía del respeto hacia la naturaleza y los ciclos del cosmos. Al caminar hoy por las calles estrechas de Cusco, aún puede sentirse esa vibración ancestral. Basta detenerse en silencio junto a un muro incaico para percibir el hecho del pasado. La precisión de sus piedras encajadas sin mortero, resistentes al paso de los siglos, transmite una sensación de perfección y serenidad. Cada piedra guarda el pulso de quienes la colocaron con intención ceremonial. No eran simples obreros, sino guardianes del conocimiento, sacerdotes de una ciencia sagrada que combinaba geometría, astronomía y espiritualidad. También el Valle Sagrado conserva su magnetismo. En lugares como Ollantaytambo o Pisac, la disposición de templos, terrazas y formaciones naturales sugiere una armonía cósmica. El viajero que asciende por sus caminos empedrados percibe una sensación de ligereza, como si la energía del aire tuviera otra densidad. Las fuentes brotan en intervalos perfectos, y el sonido del agua acompaña cada paso como un mantra eterno. Muchos visitantes aseguran sentir una paz inexplicable, una conexión que trasciende lo racional y los transporta a un estado de introspección profunda. El misterio de Cusco no se encuentra solo en sus ruinas visibles, sino en lo invisible que las conecta. Algunos investigadores modernos hablan de flujos telúricos y alineaciones magnéticas que podrían explicar la sensación de bienestar y claridad mental que muchas personas experimentan allí. Pero para quienes entienden la cosmovisión andina, esa energía proviene de la reciprocidad, del Aini, el principio de dar y recibir equilibrio. La tierra otorga su fuerza, y el ser humano la honra con gratitud y cuidado. Este intercambio continuo era el secreto del florecimiento del Tahuantinsuyo. El mensaje que emana del ombligo del mundo sigue siendo vigente. Habita en el murmullo de los ríos, en la quietud de las montañas y en el brillo del sol que se refleja sobre las piedras antiguas. Cusco no pertenece solo al pasado. Es una coordenada espiritual que nos recuerda la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno. En un mundo desconectado, regresar al Valle Sagrado es reencontrarse con una forma más pura de existencia. Es sentir que la tierra aún habla y que, si se guarda silencio, su voz puede oírse clara como hace miles de años. El viaje por estos portales andinos nos enseña que la energía no depende de la fe, sino de la atención con que miramos la realidad. Allí donde la naturaleza fue tratada como madre, los portales siguen abiertos. Queda en cada uno escucharlos, visitarlos y entender que cuidarlos es también cuidar nuestra conexión interior. Cuanto más comprendemos el lenguaje de la tierra, más profunda se vuelve la sensación de pertenencia universal. Así, Cusco y su valle no son solo lugares antiguos, son espejos del alma humana reflejando la armonía perdida. Si disfrutas explorando estos secretos y deseas seguir viajando por los portales del mundo, suscríbete al canal y comenta qué otros enclaves sagrados te gustaría descubrir en los próximos episodios. Tu curiosidad mantiene viva la voz de la historia. En el altiplano del lago Titicaca, donde el aire parece más cercano al cielo y el reflejo del agua confunde la frontera entre el mundo y lo divino, existe una enorme puerta tallada en la piedra. Los locales la llaman Aramumuru, la puerta de los dioses. Su forma es simple pero inquietante. Un gran rectángulo abierto en la roca con un pequeño nicho en el centro que parece esperar algo o a alguien.
No conduce a ningún lugar visible y, sin embargo, su sola presencia despierta la sensación de estar frente a un umbral hacia lo desconocido. La leyenda dice que Aramu-Muru fue un sacerdote del antiguo continente de Lemuria, un guardián de sabidurías perdidas que custodiaba un disco dorado traído del cielo. Cuando la catástrofe final azotó a su pueblo, huyó hacia los Andes portando aquel objeto sagrado de poder incalculable. Al llegar al lago Titicaca, encontró una puerta de piedra que vibraba con una energía misteriosa. Siguiendo las instrucciones de los dioses solares, colocó el disco en el centro del nicho y desapareció ante los ojos de los guardianes, atravesando la roca para ingresar en el reino de los inmortales. Desde entonces, la puerta permanece sellada, resonando en las noches de calma con un zumbido apenas audible. Los pueblos aymaras y quechuas de la región siempre han considerado a este sitio como un lugar de poder. Los ancianos aseguran que en ciertos días del año, cuando el sol y las estrellas se alinean, la piedra emana una luz azulada y el aire cambia de densidad. Pastores y viajeros cuentan haber sentido un extraño magnetismo al acercarse, como si la roca los atrajera silenciosamente. Algunos relatan incluso haber visto figuras luminosas cruzar por su superficie o escuchar voces que susurran desde el interior de la montaña. Cada testimonio añade un velo más al misterio de Aramu-Muru. Ese tipo de portales no es exclusivo de los Andes. En distintas partes del mundo existen piedras y estructuras similares que parecen cumplir la misma función simbólica: ser puertas entre mundos. En Egipto, los templos excavados en las montañas del desierto de Nubia funcionaban como pasajes hacia el reino de Osiris. En Irlanda, los dólmens eran conocidos como moradas de los espíritus, portales donde los antiguos héroes podían regresar. Y en la India, las cuevas de Ellora y Ayanta eran consideradas puntos de conexión con la vastedad de lo eterno. Todas estas manifestaciones comparten una idea profunda. La materia puede ser un puente hacia lo divino. La puerta de los dioses también guarda una conexión astronómica precisa. Investigadores han observado que la entrada se alinea con ciertos puntos del horizonte donde salen el sol y la luna durante los solsticios. Esta orientación sugiere que el lugar no era solo ceremonial, sino también observatorio. Desde allí los sacerdotes del sol podían leer los ciclos celestes y comprender el lenguaje del tiempo. No por casualidad, en torno al lago Titicaca proliferan las ruinas de antiguos templos dedicados a los astros, como si toda la región hubiera sido un gigantesco laboratorio espiritual y astronómico. El lago mismo es considerado un portal en la tradición andina. Sus aguas frías y profundas guardan infinidad de leyendas, entre ellas la del Palacio Dorado sumergido y los túneles que conectan el fondo del lago con las montañas cercanas. Algunos buceadores modernos aseguran haber encontrado restos de construcciones bajo el agua, como muros y escaleras cubiertos por algas. Para los sabios de la zona, esto no sorprende. El Titicaca es el espejo del cielo, y en sus entrañas se encuentran los recuerdos de civilizaciones que desaparecieron hace milenios. La puerta de Aramu-Muru sería solo una de las muchas entradas a esos mundos ocultos. La sensación de frontera entre planos no es una metáfora para los habitantes andinos. En su cosmovisión, el universo se divide en tres niveles: el Hanan Pacha, el mundo de arriba; el Kai Pacha, el mundo de los vivos; y el Uku Pacha, el mundo interior. Aramu-Muru actuaría como un punto de unión entre ellos. Al pasar a través de ese portal simbólico, el sacerdote o viajero transita también una puerta interior, un cambio de estado de conciencia. No se trata de escapar de este mundo, sino de comprenderlo en su totalidad, aceptando lo visible y lo invisible como partes de la misma realidad. Los estudios modernos sobre el lugar han intentado explicar el fenómeno desde diferentes perspectivas. Algunos sostienen que las sensaciones reportadas pueden deberse a las altas concentraciones de minerales en la roca o a las descargas eléctricas naturales de la zona. Otros consideran que las leyendas son proyecciones místicas de una humanidad antigua. Sin embargo, cada intento de racionalizar el misterio parece quedar corto frente a la intensidad de la experiencia directa.
Quien ha estado frente a la puerta sabe que no todo puede reducirse a fórmulas. Hay una vibración en el aire, una quietud tan profunda que casi se convierte en sonido. Visitar Aramu-Muru es enfrentarse al silencio absoluto. La piedra, lisa y fría, parece absorber las emociones de quien la toca. Algunos visitantes dicen sentir un cosquilleo en las manos, o ver breves destellos de luz en el nicho central al caer la tarde. Los guías locales recomiendan acercarse con respeto, ofreciendo hojas de coca o palabras de gratitud antes de meditar frente al portal. Esa costumbre mantiene viva una relación milenaria basada en la reciprocidad. Dar para recibir, honrar para comprender. No se trata de superstición, sino de empatía con el espíritu del lugar. Tal vez lo más asombroso de Aramu-Muru sea su intemporalidad. Nadie sabe quién la talló ni cuándo, aunque se sabe que su factura es anterior incluso a los incas. Sus líneas rectas, imposibles de lograr con herramientas primitivas, han despertado teorías que van desde civilizaciones prehistóricas avanzadas hasta visitantes de otros mundos. Pero más allá de las conjeturas, lo cierto es que la puerta sobrevive al paso del tiempo, inmóvil y paciente, como si aguardara el regreso de aquel sacerdote que un día prometió volver. Su presencia invita a pensar que la historia humana se desarrolla sobre una memoria más amplia, una que a veces se manifiesta en la piedra. A medida que el sol desciende y el lago Titicaca refleja los últimos tonos dorados del día, el paisaje se transforma. Las sombras se alargan y el portal parece cobrar vida, volviéndose casi translúcido bajo la luz crepuscular. En esos instantes, la frontera entre los mitos y la realidad se disuelve. Tal vez allí se encierra la auténtica función de los portales sagrados: recordarnos que el universo no termina en lo visible, que existen planos que no se conquistan con la vista, sino con la conciencia. Muchos viajeros que se han aventurado a este rincón del mundo hablan de transformaciones interiores profundas, aseguran que su visión de la vida cambia, que algo en su interior se reorganiza. Quizás, más allá de las leyendas, el poder real de Aramu-Muru radica en esa capacidad de despertar en cada persona la sensación de que somos parte de algo infinito. Frente a la roca, entre el silencio del altiplano, el corazón percibe una paz antigua, una certeza de pertenencia cósmica. Es posible que ese sea el verdadero paso al otro lado. El mito de Aramu-Muru ha trascendido generaciones porque encarna una verdad universal. Los portales, sean de piedra o simbólicos, se abren solo para quien está dispuesto a ver. No prometen escapar del mundo, sino comprenderlo desde una mirada más vasta. En la medida en que comprendemos ese propósito, la noción de portal deja de ser un concepto ajeno y se convierte en una metáfora viva del viaje interior. La puerta en la roca, inmóvil e imperturbable, se vuelve reflejo de la puerta en el alma. Los sabios de los Andes sostienen que el conocimiento no se guarda en libros, sino en lugares. Cada montaña, cada piedra y cada lago son páginas abiertas del relato de la tierra. Aramu-Muru, en ese sentido, es una biblioteca viva, un centro de resonancia donde se codificó la comunicación entre mundos. Y aunque las palabras humanas no logren descifrarlo del todo, basta un instante de silencio frente al portal para sentir que el mensaje sigue allí, intacto, esperando ser comprendido. Entre las brumas del amanecer, el lago se cubre de un velo plateado. El viajero se aleja lentamente, sin saber si ha comprendido o soñado, pero con la sensación de haber sido tocado por algo que no pertenece a esta dimensión. En su mente resuena un pensamiento sutil: los dioses no están ausentes, solo esperan ser recordados. En el próximo destino, seguiremos tras sus huellas, porque cada portal, como Aramu-Muru, nos enseña que los límites entre el mito y la realidad existen solo en la mirada humana. Si este relato encendió tu curiosidad, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué otros enigmas del mundo antiguo te gustaría conocer. Cada historia es un portal abierto a la imaginación y al misterio. En la vasta extensión del desierto del norte de África, bajo un sol que parece eterno, se alza una civilización que desafía al tiempo.
Egipto no solo fue el reflejo de una grandeza arquitectónica sin precedentes, sino también el testimonio de una espiritualidad orientada al equilibrio cósmico. Cada uno de sus templos, pirámides y obeliscos parece responder a una precisión celestial, como si la luz del sol fuera la verdadera plomada que guiaba a sus constructores. Los antiguos egipcios sabían que la energía solar no era únicamente fuente de vida, sino una puerta hacia el reino divino. Para ellos, el sol no era una simple estrella, era la manifestación viva del dios Ra, el principio de toda existencia. Cada amanecer simbolizaba el triunfo de la luz sobre las sombras, y cada ocaso el viaje del dios a través del mundo subterráneo. La cosmovisión egipcia estaba marcada por este ciclo constante de muerte y renacimiento, reflejado en sus mitos, su arte y su arquitectura. Comprender al sol era entender la rueda que gobierna la vida, y por eso el país entero se organizaba en función de su curso luminoso. Las grandes pirámides de Giza son quizá el ejemplo más monumental de esta conexión solar. Alineadas con una exactitud que aún asombra a los científicos, las tres estructuras principales parecen resonar con la constelación de Orión, morada celestial del dios Osiris. El oriente y el occidente, el nacimiento y la muerte, se encuentran codificados en sus muros y pasadizos. Cuando los primeros rayos del sol tocan su cúspide, la piedra despierta como si respirara. Esas moles no fueron solo tumbas reales, sino verdaderos receptores de energía, diseñados para canalizar la fuerza solar y transformarla en un puente espiritual hacia la inmortalidad. El interior de las pirámides revela una ingeniería simbólica. Sus cámaras no eran meras estancias funerarias, sino representaciones del viaje del alma hacia las estrellas. Las paredes grabadas servían de guía para el faraón, conteniendo fórmulas sagradas que permitían su renacimiento en la barca de Ra. No existía separación entre ciencia y religión, porque ambas eran aspectos de una misma sabiduría. Cada medida, cada ángulo y cada orientación formaban parte de un ritual matemático y espiritual, una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. A lo largo del Nilo, los templos funcionaban como estaciones de energía solar. Karnak, Luxor, Abu Simbel y Philae forman una cadena de santuarios conectados por la corriente vital del río, cada uno dedicado a un aspecto diferente del sol. En Karnak, las columnas enormes se abren como flores de loto, invitando a la luz a descender por el santuario principal. En Abu Simbel, el templo de Ramsés, guía con perfección el haz de los amaneceres de equinoccio hasta el rostro del faraón, iluminándolo como si el propio Dios le otorgara la palabra. Estos fenómenos no eran casuales, sino el resultado de una sabiduría ancestral que comprendía la relación entre la energía cósmica y la materia terrestre. El templo era el cuerpo del universo, y su estructura reproducía el orden divino. Los egipcios no construían para adorar, sino para sostener la armonía del cosmos. Creían que los dioses necesitaban lugares donde las energías del cielo pudieran manifestarse en la tierra. Así, los sacerdotes no eran meros oficiantes religiosos, sino guardianes del equilibrio cósmico, encargados de mantener el flujo vital del sol. Sus rituales diarios no buscaban agradar a los dioses, sino asegurar que el ciclo del universo continuara sin interrupción. Entre los templos, el de Heliópolis tuvo un papel fundamental como centro del culto solar. Allí se erigía el llamado Benben, una piedra sagrada que representaba el primer rayo de luz emergiendo del caos primordial. Según el mito, fue en Heliópolis donde Ra creó el mundo al ascender desde las aguas infinitas del Nun. Esta piedra, de forma piramidal, se convirtió en el modelo de todos los obeliscos futuros. Cada obelisco, con su punta bañada en oro, simbolizaba el rayo solar petrificado y servía de antena entre el cielo y la tierra. La fascinación por la luz solar alcanzó también el plano espiritual del individuo. El faraón, considerado hijo de Ra, debía representar esa misma fuerza radiante. Cada acto de gobierno, cada ceremonia, era una extensión simbólica de la jornada solar. Cuando el faraón fallecía, su espíritu emprendía el mismo viaje del sol a través del Duat, el mundo subterráneo.
Allí enfrentaba pruebas y visiones que le permitían renacer con el amanecer, volviendo a brillar como una estrella en el firmamento. La inmortalidad no era una promesa futura, sino un proceso eterno de transformación energética. En la iconografía egipcia, los discos solares alados aparecen sobre las puertas de los templos. Este símbolo, que representa la protección y la energía divina, era también una referencia al portal invisible por donde el alma podía ascender. Las alas extendidas simbolizaban la expansión de la conciencia, y el círculo central, la esencia del espíritu universal. De este modo, cada entrada a un templo era un umbral hacia una frecuencia más elevada. Cruzarlo implicaba dejar atrás lo profano y entrar en la vibración pura del cosmos. Miles. El conocimiento del Sol no era únicamente visual o astronómico, también se experimentaba como vibración sonora. Los egipcios utilizaban cánticos, mantras y sonidos armónicos para resonar con la energía del astro. Esta práctica, conocida como el canto de la creación, buscaba reproducir el sonido primordial que dio origen a la vida. La ciencia moderna ha descubierto que muchas cámaras resonaban a frecuencias específicas, capaces de inducir estados de trance o meditación profunda. Tal vez los antiguos sabían, sin explicarlo con palabras, que la vibración era otro modo de conectar con la luz. El misterio de las pirámides se amplía cuando se observa que su orientación coincide con la de otros templos del mundo antiguo. Desde Teotihuacán hasta Camboya, muchas culturas levantaron estructuras alineadas al Sol, lo que sugiere una red global de conocimiento solar. Egipto habría sido uno de los vértices principales de esa red, un punto de activación energética que irradiaba sabiduría hacia otros pueblos. La comunicación entre civilizaciones pudo ser más espiritual que física, un intercambio de ideas a través de la observación común de los cielos. Dentro de la cosmovisión egipcia, la Tierra no era un recurso inerte, sino el cuerpo de la diosa Nut, que contenía las estrellas en su piel celeste. Cada amanecer era el nacimiento de Ra a través de su vientre, y cada ocaso su regreso a la matriz de las sombras. El equilibrio entre esa madre cósmica y el principio solar constituía el corazón de su teología. Comprender esa unión significaba respetar la vida en todas sus formas, mantener la reciprocidad entre luz y oscuridad, entre lo visto y lo oculto. El visitante moderno, al contemplar las pirámides, rara vez percibe la sutileza energética que aún emana de sus piedras. Sin embargo, quienes se detienen a meditar o caminar en silencio por sus alrededores describen una sensación de expansión interna. Es como si el aire estuviera cargado de una electricidad serena y el tiempo adoptara un pulso distinto. La mirada se eleva sin esfuerzo hacia el horizonte, y en el silencio del desierto parece escucharse el eco de antiguos himnos. Incluso sin comprender los jeroglíficos, el espíritu puede entender el lenguaje de la piedra. Egipto fue, y sigue siendo, una lección sobre la relación entre el ser humano y la luz. Nos recuerda que la vida depende de la energía solar no solo en lo biológico, sino también en lo espiritual. El Sol se convierte así en símbolo del despertar de la conciencia, de la expansión del alma hacia planos más elevados. Cada amanecer nos invita a renacer, a recordar nuestra propia capacidad de brillar, y cada ocaso a aceptar la necesaria quietud del retorno al interior. El camino de los guardianes del Sol continúa presente en quienes buscan sentido en la luz. En tiempos donde la tecnología parece reemplazar el asombro, Egipto sigue hablándonos en silencio. Sus piedras son las páginas abiertas de una sabiduría que no se extingue. Basta un rayo de sol golpeando una pared antigua para sentir que las eras se disuelven. En ese instante, todos los tiempos confluyen, y el viajero comprende que el fuego del sol, como el de la conciencia, nunca deja de arder. Si este viaje por Egipto despertó en ti el deseo de seguir explorando los misterios del mundo antiguo, suscríbete al canal y comenta qué otras civilizaciones te gustaría visitar en los próximos episodios. Cada historia es una chispa de la misma luz que ilumina el alma de la humanidad. En las extensas llanuras de Salisbury,
Cubiertas por la niebla que parece brotar de la propia tierra, se alza una estructura que desafía el tiempo. Stonehenge, con sus gigantescos monolitos dispuestos en círculo, continúa siendo uno de los mayores enigmas de la civilización humana. Ni su propósito ni su origen han sido totalmente descifrados, pero su sola presencia evoca una conexión profunda con el cielo y la tierra. Aquellas piedras erguidas parecen custodiar una sabiduría que aún resuena en el viento que sopla entre ellas. Muchos han intentado comprender su función: observatorio astronómico, templo solar, lugar de sanación o portal energético. Las diferentes teorías revelan más sobre nuestra fascinación por el misterio que sobre la verdad misma. Cada piedra, cada alineación, parece guardar una intención precisa, como si alguien hubiera querido armonizar la Tierra con los ciclos del universo. En tiempos donde el hombre aún dependía de los astros y de las estaciones, este conocimiento era más que científico, era sagrado. El círculo de Stonehenge está formado por enormes bloques traídos desde distancias asombrosas. Se calcula que las piedras azules del interior provienen de Gales, a más de 200 kilómetros, lo que indica un propósito extraordinario. Transportar semejante peso sin ruedas ni herramientas modernas requería tanto ingenio como devoción. Algunos especialistas creen que el desplazamiento de esas piedras formaba parte de un ritual colectivo, una especie de peregrinación que unía a comunidades enteras en torno a una causa espiritual. El viaje y la construcción eran parte del mismo acto sagrado. La orientación del conjunto refuerza su vínculo con el cosmos. Durante el solsticio de verano, los primeros rayos del sol atraviesan el eje central y se alinean con la llamada piedra del talón, generando un espectáculo de luz que transforma todo el recinto en una cámara solar. Este fenómeno parece indicar que el monumento fue diseñado para observar los ciclos del cielo y para sincronizar la vida humana con la danza de los astros. No era un simple calendario, sino una expresión material del tiempo sagrado, un recordatorio de que la tierra y el cielo son reflejos de una misma frecuencia. El nombre Stonehenge es moderno. Para los antiguos, aquel círculo era mucho más que un monumento. Las leyendas celtas lo vinculan a los druidas, sabios y guardianes del misterio que veían en él un altar de poder. Según algunos relatos, era allí donde se comunicaban con los dioses, guiados por el sonido de los instrumentos y el fuego ritual. Otros mitos más antiguos hablan de los gigantes, como constructores del círculo, seres primordiales que poseían la fuerza y el conocimiento de las estrellas. Entre el mito y la arqueología, el conjunto parece flotar en un terreno donde lo humano y lo mítico se confunden sin fronteras. Los druidas practicaban una forma de astronomía espiritual. No observaban el cielo solo para medirlo, sino para sentirlo. En su tradición, los puntos cardinales estaban asociados a los ciclos de la vida, a los elementos y a los dioses. El norte representaba la sabiduría, el sur, la transformación, el oriente, el renacimiento, y el occidente, el retorno al espíritu. Colocar las piedras en perfecta alineación con estos puntos no era un gesto técnico, sino una invocación. Cada segmento del anillo actuaba como un portal resonante hacia una fuerza específica del cosmos. El poder de los círculos no se limita a Stonehenge. En toda Gran Bretaña, Irlanda y Escocia se hallan cientos de estructuras similares: Avebury, Callanish, Brodgar y otros anillos de piedra que parecen estar interconectados. Algunos investigadores modernos creen que estos lugares formaban una red de energía terrestre, conectada a través de líneas invisibles conocidas como líneas Ley. Según esta perspectiva, los círculos actuaban como nodos o puntos de anclaje que equilibraban el campo vibratorio del planeta. Al igual que los templos egipcios o los centros incas, Stonehenge sería una antena en diálogo permanente con la Tierra. Lo más fascinante es la sensación que produce estar en el centro del círculo. En ciertas horas del día, especialmente al amanecer o al crepúsculo, el viento se aquieta y el sonido del entorno cambia. El aire parece más denso, como si las piedras absorbieran el ruido del mundo.
Quienes han meditado dentro del recinto afirman sentir un pulso energético ascendente, una vibración leve que recorre el cuerpo. Resulta imposible determinar si proviene del suelo o del propio silencio. Lo cierto es que Stonehenge transmite algo que trasciende las palabras. El ciclo de la luz fue, sin duda, el eje de su simbología. En las noches más largas del año, cuando el sol desaparece casi por completo, el círculo se convertía en escenario de ceremonias dedicadas al retorno de la claridad. Se encendían hogueras, se entregaban ofrendas y se cantaban himnos a la renovación. Era una celebración del equilibrio natural, una expresión de confianza en la permanencia del orden cósmico. Para aquellos pueblos, el sol no era solo una luz física, sino un símbolo de conciencia, de vida que persiste incluso en la oscuridad. Más allá de su función ritual, Stonehenge era también una escuela de conocimiento. Los sabios que acudían allí estudiaban el lenguaje del cielo para aplicarlo en la agricultura, en la medicina y en la organización social. Aprendían a leer las señales del clima, a calcular los tiempos de siembra y cosecha, e incluso a interpretar los mensajes simbólicos de las estrellas. Así, el círculo de piedra unía lo científico y lo espiritual, la observación y la fe. Cada piedra, cada ángulo, era un libro abierto del saber antiguo. Con el paso de los siglos, el significado del monumento se fue perdiendo. Las nuevas religiones y los cambios culturales transformaron su sentido, pero no su poder. Aunque hoy solo queden restos, la estructura mantiene una presencia magnética. Algo en su disposición sigue vivo, latiendo bajo el suelo, esperando quizás que volvamos a escuchar el canto del sol y la tierra. Tal vez, como en otros lugares sagrados, Stonehenge funcione como un espejo de la conciencia humana. Cuanto más se la contempla, más refleja lo que somos. Es posible que los antiguos entendieran algo que nosotros solo vislumbramos. Sabían que el universo no se domina, se acompasa. Construyeron sus templos no para imponerse sobre la naturaleza, sino para integrarse a ella, para participar en su ritmo y mantener el flujo del equilibrio. El círculo es el símbolo perfecto de la totalidad, del eterno retorno. En él no hay principio ni fin, solo continuidad. Tal vez por eso, cuando uno se encuentra dentro del anillo de piedra, percibe la sensación de haber regresado a un lugar que siempre ha conocido. También las piedras guardan memoria, absorben siglos de viento, lluvia y canto, pero mantienen un eco intacto en su interior. Los antiguos celtas creían que las piedras podían escuchar, que eran guardianas de las promesas y los sueños. En Stonehenge, esta idea se siente físicamente. Cada bloque parece contener un latido, una conciencia silenciosa. No es difícil imaginar que aquellas piedras aún recuerdan ceremonias antiguas, risas, cánticos y plegarias que una vez llenaron el valle. Hoy, miles de visitantes de todo el mundo acuden cada año al amanecer del solsticio para contemplar la misma luz que ilumina esas piedras desde hace miles de años. En ese instante, el tiempo se disuelve y todos, sin importar su origen, comparten la sensación de estar formando parte de algo inmenso. El sol se eleva y al atravesar el círculo, parece bendecir la tierra una vez más. Es el mismo ritual primordial, repetido eternamente, recordándonos que somos hijos de la misma luz. Stonehenge no es solo un monumento, es un mensaje tallado en piedra para la eternidad. Nos recuerda que el ser humano alguna vez comprendió el lenguaje del universo y que aún estamos invitados a descifrarlo. Cada visita, cada mirada silenciosa, es una conversación con el pasado y con el misterio. El círculo sigue abierto, esperando que volvamos a comprender su propósito: mantener viva la unión entre lo humano y lo cósmico. Si te cautivó esta historia y quieres seguir explorando los enigmas de los lugares sagrados, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre qué otros sitios misteriosos te gustaría descubrir en los próximos episodios. Cada círculo de piedra es una huella del camino que une la Tierra con las estrellas. En el vasto continente asiático, donde la neblina parece hablar y las montañas guardan secretos que no envejecen,
el paisaje se convierte en un maestro espiritual. Los pueblos de Asia comprendieron desde tiempos inmemoriales que las alturas no solo elevan el cuerpo, sino también el alma. Cada cumbre era vista como la morada de los dioses, y cada templo una respiración del planeta. Allí, entre riscos y valles, todavía late una red silenciosa de energía que conecta al hombre con lo eterno. Entre todas las montañas sagradas del mundo, el monte Kailash, en el Tíbet, ocupa un lugar único. Según la tradición hindú, es el eje del universo, el punto donde convergen los planos del cielo y la tierra. Los budistas lo consideran la morada del Buda Chakrasambhara. Los jainistas lo veneran como el lugar de liberación del primer sabio, y los antiguos seguidores de Bon lo reconocen como el trono del Dios Supremo. A pesar de su fama, nadie ha escalado su cima, pues hacerlo se considera una ofensa al plano divino. La montaña no se conquista. Se circunvala con respeto en una caminata ritual que puede durar varios días y en la que cada paso es una plegaria. El aire del Kailash se percibe distinto. Quienes han realizado la peregrinación aseguran sentir una ligereza inexplicable, como si el cuerpo se aligerara con cada curva de la ruta. El viento murmura antiguas sílabas y el sol ilumina las aristas nevadas con un brillo sobrenatural. Los monjes instruyen a los visitantes a mantener un pensamiento puro mientras avanzan, pues sólo así la montaña revela su verdadera energía. Dicen que el peregrino que completa el círculo alrededor del Kailash elimina simbólicamente las sombras de su pasado. Asia está sembrada de montañas que, como esta, no son simples accidentes geográficos, sino portales vivos. El monte Fuji, en Japón, con su perfil perfecto reflejado en los lagos, es considerado un axis mundi desde tiempos antiguos. Allí los antiguos practicantes del Shugendo, mezcla de budismo y shintoísmo, meditaban para alcanzar la unión con la naturaleza. Creían que las montañas eran cuerpos conscientes, seres que respiraban, sentían y escuchaban. Esa visión aún sobrevive en los rituales japoneses, donde el silencio y la contemplación sustituyen las palabras. Más al este, en China, las llamadas 5 montañas sagradas dibujan sobre el mapa una geometría que simboliza la armonía entre los elementos. El monte Tai, al norte, se considera la puerta entre el cielo y la tierra. El Heng del sur custodia la longevidad. El Song, en el centro, representa el equilibrio. En estos lugares, los emperadores del pasado ofrecían sacrificios para asegurar la prosperidad del imperio. No eran actos de superstición, sino una forma de sincronizar su mandato con las fuerzas cósmicas. Subir al monte Tai al amanecer sigue siendo, incluso hoy, un rito iniciático de renacimiento. El monte Hua, con sus senderos tallados en roca y escaleras esculpidas como arterias, desafía al cuerpo y al miedo. Los peregrinos se aferran a cadenas oxidadas mientras ascienden por pasajes que rozan el abismo. Cada tramo simboliza la superación del ego y la confianza en el orden universal. Desde la cima la vista se abre a un mar de nubes interminables que parecen extenderse hasta el infinito. El esfuerzo físico se convierte en meditación en movimiento, en diálogo directo con la eternidad. El Himalaya entero es una vasta biblioteca de energía sagrada. Cada cumbre, cada valle, está impregnado de historias y leyendas que hablan de la búsqueda de la iluminación. Allí se encuentran templos suspendidos en las alturas, como el monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, en Bután. Según la tradición, fue fundado por el gurú Padmasambhava, después de llegar volando sobre el lomo de una tigresa celestial. La estructura parece desafiar la gravedad, colgando sobre un precipicio a miles de metros, y su función es precisamente esa: recordarle al espíritu humano que el ascenso a lo divino siempre implica riesgo y entrega. El paisaje asiático es también un mapa simbólico del cuerpo humano. Las montañas representan los chakras de la tierra, los ríos son canales de energía, y los templos actúan como centros de alineación. En las filosofías orientales, se considera que las vibraciones de la naturaleza son reflejos de los estados internos. Encontrar la armonía con el entorno
equivale a trabajar la propia conciencia. Por eso los monjes eligen retiros en lugares de difícil acceso. La soledad de la montaña es el silencio donde la mente se disuelve. En la tradición china del Feng Shui, el equilibrio entre las fuerzas del cielo y la tierra determina el flujo vital del Qi. Un templo mal orientado puede interrumpir ese flujo. Uno correctamente ubicado asegura la prosperidad espiritual y material. No es casualidad que los grandes monasterios se encuentren en lugares donde confluyen el agua y la roca, el valle y la cima, el yin y el yang. Cada detalle, la dirección de una puerta, la curva de un tejado, responde a una comprensión precisa de las corrientes energéticas. Los templos no solo contienen devoción, sino que son instrumentos vibratorios diseñados para amplificar la energía del entorno. En la India, esa sabiduría toma forma en los templos dedicados a los dioses del panteón védico. El templo no es lugar de reunión social, sino el cuerpo mismo de la divinidad. Su torre central simboliza el monte Meru, eje del universo, donde los dioses residen y desde donde se irradian todas las energías. Al recorrerlo de oriente a occidente, el devoto repite el ciclo solar, del amanecer al ocaso, mientras su espíritu asciende hacia la iluminación. Las esculturas, los mantras y el sonido de las campanas crean una sinfonía destinada a despertar los sentidos y abrir los canales interiores. Los templos de Angkor, en Camboya, amplifican esta visión cósmica. Su arquitectura combina arte y astronomía, jerarquía y geografía sagrada. Cada torre central se alinea con constelaciones precisas, mientras las calzadas representan los caminos de los dioses entre el cielo y la tierra. Cuando el sol se eleva sobre Angkor Wat en el equinoccio, ilumina directamente su santuario principal, convirtiendo el templo en un reloj solar viviente. Este espectáculo de luz y sombra recuerda que el tiempo, en realidad, es solo una ilusión en el flujo eterno de la energía. También el sudeste asiático guarda su colección de portales invisibles. En Tailandia, los templos dorados vibran con el canto de los monjes al amanecer, un sonido que parece limpiar el aire de toda pesadez. En Birmania, las 1000 estupas de Bagan reflejan la luz del atardecer como si estuvieran encendidas desde dentro. Cada estructura está allí para ser contemplada, no dominada. El viajero que se detiene a escuchar el silencio entre campanillas entiende que la espiritualidad asiática no se impone, simplemente florece donde se la cultiva con respeto. El poder de las montañas y templos de Asia radica en su respiración compartida con la tierra. Son espacios diseñados no para contener, sino para liberar. En ellos, la piedra, el aire y el sonido se entrelazan hasta formar una sola vibración. Es posible que las civilizaciones de esta región entendieran algo que a menudo olvidamos, que el verdadero templo está en la sincronía entre la mente, la materia y el espíritu. Allí donde se alcanza ese equilibrio, el universo entero responde con silencio. La enseñanza que emana del paisaje asiático es profunda. Subir una montaña o entrar en un templo son, en esencia, gestos de introspección. Cada paso hacia la cima representa un pensamiento que se eleva. Cada respiración un puente entre lo humano y lo divino. Cuando el cuerpo se aquieta, la montaña interior comienza a hablar. Y en su voz se reconoce la misma melodía que vibra en las estrellas, en los ríos y en el corazón. Los templos y montañas sagradas de Asia siguen vivos porque siguen siendo escuchados. No importa si el peregrino es creyente o escéptico. Todos perciben esa vibración que invita al respeto y a la calma. En un mundo que corre tras el ruido, estos lugares permanecen inmóviles, recordando que la sabiduría se alcanza solo cuando el espíritu aprende a detenerse. La tierra respira, las piedras respiran y el alma también. Si te conmueve esta travesía por las montañas sagradas de Asia, suscríbete al canal y comenta qué otro rincón del mundo te gustaría explorar. Cada templo es una respiración de la tierra, y cada historia nos recuerda que también nosotros formamos parte de su aliento infinito. Bajo las aguas infinitas del Océano Pacífico, entre las sombras del coral,
y el rumor de las corrientes profundas, yace uno de los mitos más antiguos de la humanidad, el de Lemuria. Este continente perdido, anterior incluso a Atlántida, según algunos relatos, habría sido el hogar de una civilización luminosa, portadora de conocimientos que desafiaban las fronteras del tiempo. En sus templos de piedra y cristal, hoy sumergidos, se decía que los sabios dominaban la energía de la Tierra y las estrellas. Aunque la ciencia no ha confirmado su existencia, el eco de Lemuria continúa resonando en las islas sagradas del Pacífico como un canto ancestral que no ha dejado de sonar. La idea de Lemuria surgió en el siglo XIX, cuando geólogos y naturalistas intentaban explicar la distribución de ciertas especies entre Asia y Madagascar. Pero el concepto pronto trascendió la ciencia para convertirse en una epopeya espiritual. En este relato, la Tierra habría albergado civilizaciones sucesivas, cada una depositaria de una parte del conocimiento cósmico. Lemuria sería una de las más antiguas, y su desaparición un acto de renovación universal. Algunos videntes afirmaron que el continente se hundió tras una gran catástrofe geológica, pero su energía quedó impregnada en los océanos, manifestándose como vórtices de poder en puntos específicos del Pacífico. El océano se convirtió así en un mapa de portales energéticos. Lugares como la isla de Pascua, Hawái, Tahití o las costas de Japón son considerados herederos de esa sabiduría lemuriana. Las tradiciones locales hablan de antepasados venidos del mar, de seres de piel radiante y mirada pacífica que enseñaron a pescar, construir templos y honrar la armonía natural. No eran dioses, sino guardianes de una memoria perdida. En muchas de estas islas, los cantos y danzas aún conservan palabras y gestos que parecen pertenecer a un idioma olvidado, quizás la última supervivencia cultural de esa civilización sumergida. La isla de Pascua, con sus enigmáticas estatuas de piedra, es uno de los puntos donde el misterio alcanza mayor intensidad. Los moais, esas figuras gigantes que observan el horizonte, parecen custodiar un secreto que el viento del Pacífico no deja revelar. Los lugareños cuentan que cada estatua marca un punto de energía, una conexión con las antiguas líneas sagradas que cruzaban el continente perdido. Al alinearse con las estrellas o con los rayos del sol poniente, los moais actuarían como antenas cósmicas, abriendo canales entre el cielo y el fondo del mar. Los investigadores modernos han notado que muchas islas del Pacífico comparten patrones arquitectónicos y mitológicos sorprendentes. Desde los templos de piedra de Pompey hasta las plataformas de Tonga o las ruinas sumergidas de Yonaguni, en Japón, la semejanza en estilos y alineaciones parece desafiar la lógica de la distancia. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros erigieran estructuras tan parecidas, dedicadas a los mismos dioses solares y a los mismos astros? Para algunos, la explicación reside en una herencia común: los vestigios supervivientes de la civilización lemuriana. Yonaguni, al sur de Japón, es quizá el caso más intrigante. Bajo varios metros de agua reposan enormes bloques tallados con una precisión que recuerda a las construcciones megalíticas del mundo antiguo. Escaleras, terrazas y corredores se entrelazan en una compleja arquitectura submarina. Hay quienes sostienen que se trata de una formación natural. Otros aseguran que son ruinas de una ciudad desaparecida hace más de 10 milenios. Sea cual sea la verdad, el sitio provoca una sensación de asombro. Es como si el mar guardara celosamente los rastros de una humanidad anterior, borrada pero no olvidada. La tradición hawaiana también conserva ecos de aquel continente perdido. Los Kahuna, guardianes del saber espiritual, hablan de Mu, una tierra sagrada hundida por la cólera de los elementos. Según sus creencias, los antiguos sabios lemurianos sembraron cristales gigantes en el fondo del océano para mantener viva la energía del conocimiento universal. Cada isla del archipiélago sería un nodo vibratorio que emite una frecuencia curativa. De hecho, muchos visitantes aseguran sentir una paz particular al caminar descalzos sobre la arena volcánica o al escuchar los cánticos en lengua ancestral, donde cada sonido parece contener la vibración del cosmos. En el Pacífico Sur,
Los polinesios construyeron sus templos conocidos como maraes, siguiendo orientaciones astronómicas similares a las de Egipto o Perú. Sus muros, levantados con piedras perfectamente encajadas, no solo cumplían una función ceremonial, sino energética. Allí se realizaban ritos de comunión con los dioses del mar y de la fertilidad, invocando la memoria del mundo anterior. Cada ceremonia, cada baile, actuaba como una forma de recordar a Lemuria, un intento de mantener viva su frecuencia a través del movimiento y el sonido. El océano, inmenso y cambiante, se considera en muchas culturas del Pacífico como una conciencia viva. Los chamanes polinesios lo llaman la Gran Madre Azul, una entidad que escucha, contiene y enseña. Para ellos las olas son respiraciones del planeta y los remolinos, puntos de cruce entre dimensiones. Algunos navegantes espirituales aún aseguran sentir cambios de energía en determinados tramos del mar, como si flotaran sobre puertas gigantescas que conectan planos distintos. En esas aguas profundas, la línea entre lo físico y lo espiritual se vuelve tenue. Lemuria no solo representa un continente geográfico, sino también un estado de conciencia. Es la memoria de una humanidad que vivía en armonía con la tierra, los mares y el cosmos. Según los relatos esotéricos, sus habitantes se comunicaban telepáticamente, conocían el poder curativo del sonido y podían proyectar su conciencia más allá del cuerpo. Vivían largos ciclos de tiempo, cultivando el equilibrio antes que el dominio. En su caída, la humanidad habría olvidado esa conexión, pero la energía de Lemuria seguiría latente, aguardando el momento en que el corazón humano estuviera preparado para recordar. Algunos sostienen que los portales lemurianos aún se activan en momentos de alineación planetaria. Durante eclipses o solsticios, ciertas zonas del océano experimentan alteraciones inusuales, corrientes que cambian repentinamente, luces submarinas o sonidos que parecen venir de las profundidades. Los pueblos costeros interpretan estos fenómenos como señales de que el viejo continente respira. Es como si lo invisible intentara comunicarse con lo visible, recordándonos que el mundo no termina en la superficie del agua. Más allá de las creencias, el mito de Lemuria resuena porque guarda una enseñanza atemporal. Habla de la pérdida y del renacimiento, de la caída de una sabiduría y su posterior redescubrimiento a través de la memoria colectiva. Nos recuerda que la humanidad no solo tiene historia, sino también prehistoria, escritos que el mar conserva entre mareas. Quizás no importe tanto si el continente existió o no. Lo esencial es el símbolo, la idea de un mundo donde la energía, la compasión y el respeto formaban la base de toda civilización. El Océano Pacífico, con sus profundidades aún inexploradas, sigue siendo el guardián de ese legado. Cada ola que golpea la costa parece contener un mensaje antiguo, un eco de voces que hablan desde el fondo de los tiempos. Los pescadores y navegantes, aunque no lo digan, parecen saberlo. Cuando el mar está en calma absoluta, la tierra recuerda. Y en ese silencio azul, las membranas del pasado pueden abrirse por un instante. Hoy, quienes meditan frente al océano sienten la misma llamada que un día habría guiado a los sabios lemurianos. No buscan ruinas, sino resonancias. El mito invita a mirar bajo la superficie, no solo del mar, sino de la mente. Lemuria, en última instancia, podría ser un espejo del alma humana, reflejando el anhelo de volver a un mundo donde la energía fluía sin separación, donde el hombre, el mar y las estrellas eran una sola fuerza viva. Si te apasionan los misterios submarinos y las huellas de civilizaciones olvidadas, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre qué otro enigma ancestral quieres explorar en los próximos episodios. Cada ola es un portal, y cada historia un puente hacia la memoria del océano. Desde lo alto del cielo, si la mirada pudiera abarcar todo el planeta como un solo cuerpo, descubriríamos una red de caminos invisibles que atraviesa continentes, mares y montañas. Estas rutas, conocidas popularmente como líneas Ley, parecen conectar templos, pirámides, círculos de piedra y lugares sagrados en un entramado que desafía la lógica moderna.
Antiguas civilizaciones, sin contacto aparente entre sí, levantaron sus monumentos en puntos precisos que parecen obedecer a una geometría universal. Los mapas antiguos y los satélites contemporáneos coinciden en mostrar patrones que sugieren que la Tierra ha sido leída como un organismo vivo desde tiempos inmemoriales. Las líneas ley son más que un concepto geométrico. Representan el intento del ser humano por entender la energía del planeta. Según las tradiciones ancestrales, la Tierra no es un objeto inerte, sino un ser pulsante, con sus propias corrientes de fuerza que recorren su superficie como venas de luz. Los megalitos, templos y santuarios serían puntos donde esa energía emerge con mayor intensidad. Cada civilización habría desarrollado su propio lenguaje para descifrar estos flujos, pero todas respondían a una misma intuición, que la vida y la energía están entrelazadas en una sinfonía invisible. Los celtas hablaban de los caminos de los dragones, senderos mágicos trazados por criaturas que representaban la energía telúrica. En China, la antigua práctica del Feng Shui buscaba exactamente lo mismo: armonizar la construcción humana con los flujos del chi terrestre. En América, los nativos andinos reconocían líneas energéticas llamadas ceques que unían templos y montañas sagradas alrededor del Cusco. Los egipcios, por su parte, situaban sus pirámides siguiendo una lógica celeste que también respondía a la resonancia del suelo. En todos los casos, el espacio sagrado se erigía no donde convenía, sino donde la tierra respiraba. Las coincidencias se multiplican cuando se observa el planeta desde una perspectiva simbólica. Si se conecta la Gran Pirámide de Giza con Stonehenge, Machu Picchu, Teotihuacán, la Isla de Pascua y los templos de Angkor, surge un arco energético casi perfecto, un cinturón de poder que rodea la Tierra. Este patrón ha despertado un sinfín de teorías sobre su origen. Unos hablan de conocimiento heredado de civilizaciones perdidas, otros de una comprensión intuitiva del campo geomagnético. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo. Los lugares sagrados forman un mapa superior, un modo de cartografiar el alma del planeta. El uso de estas alineaciones no era solo espiritual, sino también científico. Al establecer templos y observatorios en puntos de intersección magnética, los antiguos podían estudiar los movimientos del Sol, las estrellas y los planetas con precisión asombrosa. Las líneas servían como ejes de orientación, calendarios vivientes y relojes cósmicos. Pero más allá del uso práctico, el objetivo profundo era lograr armonía con las fuerzas naturales. Para ellos, el conocimiento del cosmos no era una curiosidad intelectual, era una forma de alinearse con el orden universal. Los mapas secretos que describen estas líneas, según antiguas escuelas esotéricas, se basaban en la geometría sagrada. Los pentágonos, triángulos y espirales naturales se repetían en la disposición de templos y monumentos. La proporción áurea, el número pi y otras relaciones matemáticas aparecían ocultas en la arquitectura, imitando las mismas leyes que rigen el crecimiento de las plantas o el movimiento de las galaxias. Estas proporciones no eran caprichos estéticos, sino herramientas de resonancia. Se creía que, al reproducir los patrones del cosmos, se podía atraer su energía hacia la Tierra. El hombre medieval también heredó parte de esta sabiduría. Los constructores de catedrales en Europa no solo buscaban belleza, sino vibración. Cada piedra colocada en los grandes templos góticos seguía patrones secretos transmitidos por los iniciados. Las catedrales se ubicaban sobre antiguos emplazamientos paganos, en cruces de corrientes telúricas que amplificaban la sensación de lo sagrado. Por eso, cuando uno entra en ellas, siente algo más que admiración. Percibe una energía que parece flotar en el aire, como si las paredes respiraran al ritmo de la tierra. El conocimiento de las líneas invisibles también se refleja en el arte de la navegación ancestral. Los polinesios, por ejemplo, cruzaban océanos inmensos sin instrumentos, guiándose por las estrellas, el color del mar y las vibraciones del viento. Detectaban los flujos magnéticos y aprendían a sentir la dirección a través del cuerpo. Estas rutas marítimas eran, en cierto modo, las líneas ley del océano, caminos perceptibles
solo para quienes sabían escuchar la voz del planeta. Cada viaje era una conversación entre el ser humano y la Tierra. Con la llegada de la modernidad, este conocimiento fue relegado al mito. La ciencia fragmentó el mundo en disciplinas y dejó de mirar la conexión entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, en las últimas décadas, la observación satelital y los estudios geofísicos han revelado que existen verdaderas líneas de concentración energética en el campo magnético terrestre. No son dragones ni dioses solares, pero demuestran que el planeta pulsa con fuerza constante, afectando incluso las migraciones animales y el comportamiento humano. Lo que antes se intuía como espíritu, hoy empieza a entenderse como vibración. En el corazón de muchos de estos puntos energéticos aún se realizan rituales. Grupos espirituales, peregrinos y comunidades locales se reúnen para meditar y cantar en lugares donde las líneas ley convergen. No importa la religión ni el lenguaje, todos buscan lo mismo: sincronizar el pulso humano con el de la Tierra. Al hacerlo, despiertan el recuerdo de un tiempo en el que las civilizaciones se construían no para dominar el mundo, sino para escucharlo. Esos cantos, esas reuniones silenciosas, son la continuación moderna de una tradición milenaria. Las líneas invisibles también parecen tener un reflejo interior. Al igual que el planeta, el cuerpo humano posee canales de energía, centros vitales y corrientes invisibles que sostienen su equilibrio. Las tradiciones orientales lo representaron a través de los chakras, y los místicos occidentales hablaron de los meridianos del espíritu. Así como un templo puede reactivar el flujo energético de la Tierra, la meditación puede reactivar el del alma. Comprender los mapas del planeta es, por tanto, otra forma de descifrar los mapas interiores. El poder de los lugares sagrados no reside tanto en la piedra como en la intención. Cada sitio se convierte en un portal activo cuando la conciencia humana interactúa con él. La energía del planeta es constante, pero la percepción cambia según el estado del observador. Por eso los antiguos elegían cuidadosamente los días para sus ceremonias, solsticios, equinoccios y alineaciones astrales, momentos en los que el velo entre mundos parecía volverse más delgado. En esos instantes, los templos y las líneas brillaban como venas de luz sobre la piel del planeta. Los modernos exploradores de lo invisible intentan reconstruir estos mapas perdidos, combinando herramientas científicas con la sensibilidad ancestral. Algunos usan brújulas, sensores magnéticos o drones. Otros simplemente observan los alineamientos entre las estrellas y los templos. Pero todos comparten la misma fascinación: entender que nuestro mundo funciona por correspondencias, que la energía fluye en formas que no siempre se pueden medir, pero sí sentir. En cada punto sagrado hay una puerta esperando ser comprendida, y cada mapa trazado es apenas un fragmento del gran diseño. Mirar la Tierra desde esta perspectiva reaviva un sentido de pertenencia. Ya no somos simples habitantes de una esfera de roca, sino células conscientes de un cuerpo mayor. Las líneas ley y las redes de energía son, en ese sentido, los sistemas nerviosos del planeta. Sentirlos, recorrerlos o simplemente pensarlos genera una conexión profunda con el todo. La geografía sagrada no se estudia, se vive caminando, sintiendo y respirando al ritmo de la Tierra. Quizás los antiguos no intentaban construir un mapa para dominar el planeta, sino para recordarnos nuestra unión con él. Cada piedra erigida sobre una línea de poder es una nota en la música del mundo. Si pudiéramos escuchar esa melodía completa, tal vez comprenderíamos el verdadero lenguaje de la naturaleza. Pero hasta entonces, cada viaje, cada templo y cada descubrimiento son pasos hacia la misma verdad: que el misterio del planeta late justo debajo de nuestros pies. Si disfrutaste este recorrido por los mapas ocultos de la Tierra, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre qué otro enigma te gustaría explorar. Cada línea invisible es un puente entre historia, energía y conciencia, y juntos podemos seguir trazando el mapa de lo sagrado. A lo largo de este viaje hemos recorrido montañas sagradas, templos antiguos, círculos de piedra y lugares donde el tiempo parece detenerse.
Hemos hablado de portales externos, de puertas de piedra, de líneas invisibles que cruzan el planeta y de civilizaciones que supieron escuchar la voz de la Tierra. Pero todos esos lugares, más que destinos geográficos, son reflejos de algo más profundo, la energía interior que late en cada ser humano. Los antiguos sabían que ningún templo externo tiene poder si el templo interior permanece dormido. Toda búsqueda espiritual comienza con el asombro ante el mundo exterior, pero culmina en el silencio del alma. El verdadero viaje es hacia adentro, hacia ese centro luminoso donde la conciencia y la memoria se encuentran. Cada monumento, cada mito y cada rito fueron diseñados para recordarnos esa dirección. Lo sagrado, en última instancia, no se halla en las piedras, sino en la mirada capaz de reconocer lo eterno en ellas. Las tradiciones de todos los pueblos coinciden en esta idea. Los incas hablaban del inti interior, la chispa solar que ilumina a cada persona. En el Egipto antiguo se enseñaba que el corazón era un espejo del sol, un microcosmos donde se reflejaba el orden divino. Los sabios del Himalaya decían que el ser humano es una montaña invertida, con su cima extendiéndose hacia adentro. Incluso en los mitos del Pacífico, los guardianes del mar aseguraban que quien recordaba su origen podía viajar entre mundos sin moverse del lugar. Cuando se observa un portal sagrado, el símbolo se activa dentro del observador. La puerta de Aramumuru, las pirámides o Stonehenge, no son meros registros del pasado, son representaciones del cruce entre mundos que también ocurre en nuestro interior. Entrar en ellas significa aceptar el tránsito entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la intuición. Por eso quienes se detienen frente a esas estructuras sienten un silencio distinto, el mismo que antecede a cualquier transformación. El cuerpo humano podría considerarse un portal viviente. Cada respiración es un intercambio de mundos. El aire entra, se transforma y sale convertido en otra cosa. El corazón actúa como centro de energía, impulsando no solo la sangre, sino también una vibración que resuena con las pulsaciones del planeta. Las antiguas escuelas de sabiduría afirmaban que cada órgano vibra en una frecuencia particular y que armonizar el cuerpo equivale a abrir sus puertas internas. Cuando el cuerpo, la mente y la emoción se sintonizan, se activa la conexión con el todo. Desde las montañas de Asia hasta las selvas de América, los rituales de meditación, canto o danza tenían un propósito común: despertar esa energía interior. Los tambores imitaban el ritmo del corazón. Los mantras recordaban la respiración del universo. Las danzas circulares representaban el movimiento de las estrellas. Cada práctica exterior correspondía a un proceso interno. El ser humano participaba en la vida del cosmos no solo observándola, sino replicándola en su propio comportamiento. El portal interior no se abre con llaves externas, sino con presencia. Requiere atención, silencio y la disposición a mirar sin miedo dentro de uno mismo. Muchas culturas hablaban de la sombra, ese aspecto oculto que, una vez comprendido, libera la verdadera luz. Cruzar el umbral interior implica enfrentarse a lo desconocido de la propia alma. Al igual que en los antiguos mitos de iniciación, la oscuridad precede siempre a la revelación. La energía que habita en nosotros se comporta como las corrientes invisibles que recorren la Tierra. A veces fluye sin obstáculos y otras se estanca y busca salida. La rabia, la tristeza o el miedo no son enemigos, sino señales de que la energía necesita movimiento. Las tradiciones curativas enseñaban a canalizar esa fuerza a través de la respiración, el sonido o el gesto ritual. Convertir la densidad en luz es uno de los mayores actos de alquimia que un ser humano puede realizar. El corazón ocupa un lugar central en todas las enseñanzas espirituales, no por romanticismo, sino porque es el verdadero centro energético del cuerpo. Late al mismo compás que la resonancia del planeta y produce un campo electromagnético capaz de influir en los demás. Por eso la compasión y el amor no son solo sentimientos, son frecuencias que ordenan la realidad. Cuando el corazón se abre,
se reactiva el circuito que une al ser humano con la Tierra y con las estrellas. Muchos maestros afirmaron que los portales externos existen para recordarnos nuestra propia naturaleza. Las pirámides, los templos y los círculos de piedra son modelos del cuerpo humano, reflejos de su estructura energética. El eje de la pirámide, por ejemplo, simboliza la columna vertebral, mientras que su vértice representa la mente elevada. Las cámaras interiores equivalen a los centros de poder donde el alma guarda su memoria ancestral. Comprender esto implica reconocer que todo lo que se construyó fuera primero fue diseñado dentro. En los antiguos misterios egipcios, el iniciado debía recorrer corredores oscuros antes de llegar a la cámara de la luz. Ese camino interior representaba la transformación del alma, del caos al orden, de la ignorancia al conocimiento. En cada paso, el iniciado aprendía que la verdadera inmortalidad no consistía en vencer a la muerte, sino en entender la continuidad de la conciencia. El portal interior es, por tanto, una experiencia de expansión más que de trascendencia. Las montañas sagradas cumplen un papel similar. Quien las asciende no solo conquista una altura física, sino también una comprensión más profunda de sí mismo. Cada paso hacia la cima es un desprendimiento del peso innecesario, una renuncia a la rigidez del ego. Cuando finalmente el peregrino contempla el horizonte desde lo alto, descubre que la luz que baña la montaña es la misma que lleva dentro. El paisaje deja de ser un escenario externo para convertirse en reflejo del alma. La energía interior puede despertar de múltiples formas. Una experiencia intensa, una emoción, un sonido o una simple mirada contemplativa. A veces se manifiesta como calor en las manos, otras como visión, otras como una repentina claridad que disuelve la confusión. Los antiguos llamaban a este estado recordar, porque creían que el alma no aprende nada nuevo, sino que despierta lo que ya sabe. El portal interior es en realidad un retorno a la memoria primordial del ser. El universo no está separado de nuestra conciencia. Lo que percibimos afuera responde a lo que ocurre dentro. Por eso, cuando alguien entra en sintonía con su energía interna, influye también en su entorno. Los antiguos sabían que la armonía personal crea armonía colectiva. El santuario más poderoso no se construye con piedra ni con oro, sino con actos cotidianos de atención y presencia. Activar ese portal interno implica un compromiso con la vida. No basta con admirar los misterios del mundo, hay que encarnarlos, escuchar el latido del planeta en el propio pulso, reconocer que la respiración es el mismo aliento que mueve las mareas, y actuar desde esa conciencia. Cada persona, al despertar su energía interior, se convierte en un punto de luz dentro de la red global de la Tierra, un nodo vivo de su conciencia. El viaje que comenzó observando los portales externos culmina ahora en el reconocimiento de que todos ellos apuntaban al mismo lugar, el corazón humano. Lo que las civilizaciones erigieron en piedra, la vida lograba en cada ser que respira. Comprender esto es la última lección de los guardianes del misterio. No hay templo más sagrado que la quietud del alma. Allí se abre la puerta definitiva, la que no conduce a un sitio, sino a una expansión del ser. Tal vez el propósito de explorar lugares sagrados no sea huir del mundo moderno, sino recordarle su esencia. En una era dominada por la velocidad, detenerse y escuchar se convierte en un acto revolucionario. Las montañas, los templos y las pirámides siguen hablándonos, pero ahora lo hacen en el lenguaje del silencio. Solo quien aprende a escuchar puede oírlos verdaderamente. El misterio de los portales externos se disuelve cuando comprendemos que el universo entero se expresa en nosotros. Cada pensamiento, cada respiración y cada latido son manifestaciones del mismo orden cósmico que erigió las estrellas. Somos viajeros y portales al mismo tiempo. Y aunque no todos podamos visitar los lugares sagrados del planeta, todos podemos entrar en ese espacio interior donde el pasado y el futuro se funden en un presente sin límite. Que cada uno encuentre su templo, no en las ruinas del mundo, sino en la claridad de su espíritu.
Allí donde haya gratitud, silencio y atención, la energía antigua sigue viva. El mundo necesita más guardianes internos que exploradores externos. El verdadero mapa sagrado está tejido en el alma humana, y sus caminos conducen siempre hacia la misma dirección, hacia el centro del ser. Si este viaje por portales y misterios antiguos te inspiró a mirar dentro de ti, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué enseñanza o lugar sagrado te conmovió más. Porque cada historia, como cada corazón, es un portal abierto a la luz.